Sí, de alguna manera esto es lo que viene recogiendo gran parte de los medios, porque se esperaba que en forma automática los clientes empezaran a recibir el 21% de sus compras, básicamente de productos de la canasta básica, pero en principio se vienen denunciando algunas demoras que, de acuerdo a lo que por lo menos nosotros desde APYME hemos venido evaluando, Sí. es que están más relacionadas con la falta de declaración del CBU en la página de la FIP. Ojo con este tema, porque si bien en su momento los bancos tuvieron algún retraso en la aplicación del operativo, lo que nosotros venimos visualizando con nuestros asociados es que en realidad está básicamente vinculado con el hecho de que el cliente no tiene el CBU vinculado para la devolución de este programa. Con lo cual, me parece que ese es un llamado de atención precisamente para que sea aplicable el beneficio y que realmente, bueno, la devolución se pueda perfeccionar toda vez que se hacen las compras. Claro, exactamente. Bueno, pero dentro de todo se está cumpliendo, entonces, Gustavo. Sí, vos sabés que este tema que en principio parecía que no era registrado por la gente, que no le... Parecía en los primeros días que no le daba importancia a esta devolución que iba a tener. Hoy por hoy prácticamente está internalizada por el grueso del consumidor, que viene atento a la posibilidad, obviamente, de obtener este descuento a partir de la compra, básicamente de alimentos, ¿no? De productos de frutería, verdulería, carne y de alimentos. Y convengamos que es una inyección interesante de fondos, que por lo menos de acuerdo a la mirada de APYME tiene un doble efecto, porque por un lado recompone capacidad de compra del consumidor, que viene a reparar al menos en parte esta disparada fenomenal de precios que hubo, sobre todo después de las PASO con la devaluación. Y al mismo tiempo potencia las ventas de los pequeños y medianos comercios, porque evidentemente el grueso de esos pesos van automáticamente al consumo. Se compra más o libera o dispone de más pesos para comprar un poco más de lo que habitualmente compraba. Sí. En el medio de todo esto surgieron, bueno, en algunos casos se comprobó que ciertas cadenas de supermercado habían retocado los precios. Mira, vos sabés que ese tema es realmente bastante vergonzante Sí, en los claro. casos en que se dieron, porque en realidad nada tiene que ver este beneficio que se otorga al consumidor con la ecuación de rentabilidad o de los precios del supermercado o del comercio, porque son fondos que en este caso pone la nación, a nuestro entender, para sostener la actividad económica, para mantener el nivel de consumo. Y parecería que en algunos casos fue una oportunidad para remarcar, para aumentar los precios, apropiándose de ese peso adicional que recibe este universo de consumidores que se pueden ver beneficiados con la devolución. Digámoslo, jubilados, trabajadores y monotributos que cumplan con determinados requisitos. De alguna manera nos pone frente a una cuestión a veces recurrente, que es esta voracidad permanente de los grandes jugadores por apropiarse de cuanto peso adicional entra en el bolsillo de la gente, sea porque hubo una devaluación, caso concreto y palpable, esta devaluación del 21,8 que se fue todo a precios, cuando sabemos que tendría que haber impactado en un porcentaje en función de la composición de los bienes importados que tiene cada producto que consumimos. Y sin embargo, lisa y llanamente fue el 22 o más al precio de los productos. Con lo cual también nos obliga a reflexionar en definitiva por qué aumentan los precios. Evidentemente muchas veces los costos no guardan demasiada relación con el aumento del precio final. Sí, claro, exactamente. Entonces, Gustavo, fue una buena medida. Ahora, si no se controla, estamos en la misma. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer hincapié en
en la virtuosidad de esta medida. Y por supuesto que siempre los controles tienen que ir de la mano, básicamente para evitar abusos de posición dominante. Claro. Este tema lo venimos viendo toda vez que se cierra una paritaria que pretende ganarle un poquito a la inflación y que rápidamente el aumento de los precios diluye ese efecto, o distintas medidas concretas como puede ser un bono para los jubilados que entran por una puerta y que en paralelo se escurren por el aumento de los precios de productos de almacén. Nos parece que es un desafío que tenemos por delante. Las herramientas legales están, tenemos una ley de abastecimiento, una ley de defensa del consumidor, que evidentemente hay que aplicarlas con mayor intensidad, sobre todo para que las medidas sean efectivas en un 100%. No hay duda que yo prefiero estas medidas de acompañamiento para reforzar el nivel de ingresos de la gente, que se genere un deterioro brutal frente al aumento de los precios, que igualmente tendrían lugar, y sin un Estado que acompañe para reparar las situaciones de los más vulnerables. Pero no hay duda que para que el efecto realmente sea efectivo, tenemos que profundizar los controles. Exactamente. ¿Usted cree que esto vino para quedarse, Gustavo? ¿Estas medidas? Este tema me parece que es central lo que está planteando, porque si bien por un lado se establecen estas devoluciones concretamente por resolución de la FIP, o si pensamos en la modificación en el impuesto a las ganancias por aumento del mínimo no imponible por un decreto del Poder Ejecutivo, tienen la particularidad, y esto creo que es lo novedoso, sobre todo en un momento preelectoral, de haberse elevado proyectos de ley para que esto perdure. Lo vimos con la ley que modificó el impuesto a las ganancias, que eliminó la cuarta categoría. Y en paralelo con esto también, porque se presentó en el Congreso, creo que fue fines de la semana pasada, una ley para que el importe a ser devuelto por el IVA sea actualizado periódicamente, ya establecido por ley, en función de lo que habitualmente informa el INDEC como valor de la canasta básica alimentaria. Entonces nos parece que este tema sí viene para quedarse, y eso nos parece importante. Con lo cual, fuera de lo coyuntural, que es una medida que acompaña para reparar el deterioro de los salarios o de las jubilaciones, pretende también tener una fuerza de ley respaldada obviamente por una legislación que pretende que perdure en el tiempo. Sí, exactamente. Mucho va a depender también de las elecciones, ¿no? Va a ser absolutamente determinante, claro, porque por un lado estas medidas transitorias están previstas de acá a fin de año, los 18.800 pesos o la suba del mínimo. Yo creo que si Massa, ¿no?, que quiere ser presidente, determina esto y es elegido, me parece que ya está, vinieron para quedarse, porque si volvemos para atrás estamos en la misma. Y después, bueno, los otros candidatos tendrán sus ideas, ¿no? Bueno, en principio, digo, y más allá de las cuestiones partidarias, está claro que están en pugna dos modelos, dos proyectos de país, y por lo menos nosotros desde APYME visualizamos que hay uno solo que menciona permanentemente la palabra trabajo, producción, industria. Nosotros realmente dudamos que estas medidas que sostienen el mercado interno, que apuntan a la industria nacional, puedan perdurar bajo otros proyectos que parecería pretenden transitar otro camino. Lo vimos hace varios años, por ejemplo, con la ley de medios, cómo rápidamente se borró de un plumazo tras la asunción de una nueva gestión. Toda esta batería de leyes, por supuesto que también está en riesgo según el signo político que gane las elecciones el 22 de octubre o en el balotaje en noviembre. Gustavo, la última. Usted recién hablaba de dos modelos de país y que hay uno que habla de, obviamente, de la producción y del crecimiento y demás. Ese es el de Sergio Massa, lo voy a decir yo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo pudo implementar en este tiempo? A ver, nos parece que realmente en estos últimos tiempos sucedieron unas cuantas cuestiones que dificultaron el avance hacia
un modelo o un proyecto de desarrollo inclusivo. Pensemos en las secuelas de una pandemia que parece que sucedió allá lejos y hace tiempo, pero que sus consecuencias se hicieron sentir aún cuando se superó la cuestión estrictamente sanitaria, digo desde lo económico y financiero. Por otra parte, esta guerra que sucede en otro punto cardinal del planeta, entre Rusia y Ucrania, tuvo coletazos importantes en la economía argentina. Solamente veámoslo por el lado del aumento del precio de los combustibles, que los padecemos, porque nosotros por el momento somos importadores netos de energía, y con un aumento brutal del precio de la energía, se nos escabulleron los dólares de una manera realmente escandalosa. Y como si esto fuera poco, tenemos recientemente un acontecimiento absolutamente fuera de serie como fue la sequía. Y tras eso, la necesidad de rediscutir los términos de este acuerdo que allá por 2018 empezó a generar problemáticas, que fue el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nos parece que hubo una serie de cuestiones que obligaron a retrasar por lo menos la rapidez en la implementación de este tipo de medidas que pretenden ayudar, obviamente, a recomponer la capacidad de compra, ¿no? Los salarios reales, que es el gran desafío pendiente que tenemos frente al aumento permanente de los precios. Sí, exactamente. Bueno, Gustavo, le mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Vamos a estar, como siempre, bueno, atentos, tratando, bueno, de seguir el día a día en materia de consumo, de producción, que es un poco el métier que desde APYME siempre nos preocupa y nos ocupa.